chapter 12, we're going to start at verse 12. Y vamos a comenzar en el versículo 12. Now, let me say this. We have been in a series this entire month. Ahora déjame decirte que llevamos en una serie este mes completo. The entire series has been based on salvation. La serie completa ha sido basada en la salvación. My hope in this series Mi esperanza es que en esta serie is that you would learn what salvation is es que ustedes aprendan lo que es salvación and get a good understanding y que puedan tener un buen of entendimiento what Jesus accomplished on the cross. de lo que Jesús logró en la cruz. You know, we tell people you need to be saved. Le decimos a la gente tienes que ser We tell salvo. people I'm saved. Le decimos a la gente yo soy We tell salvo. people Jesus saves. Decimos Jesús salva. But do we really know what that means? Pero verdaderamente sabemos And lo que I'm esto not just saying on significa. a basic level, Y no solamente lo digo en un nivel básico, but do you really know what that means? pero verdaderamente entiendes lo que esto significa. So this entire month we took the time to go over a few things. Y este mes hemos pasado por ciertos diferentes tópicos. We started with some evidence for God's existence. Comenzamos con evidencia de la existencia de Because Dios. if God doesn't exist, Porque si Dios no existe, then Jesus, it doesn't matter what Jesus did. entonces no importa lo que hizo And the Jesús cross doesn't matter. y la cruz no importa, Nothing else matters. nada más importa. But we gave evidence for God's existence. Pero dimos evidencia de la existencia de Dios. And then we talked about the origin of sin. Y después hablamos del origen del pecado. Where did sin come from? ¿De dónde vino el pecado? Did God create sin? ¿Creó Dios el pecado? And I'm not going to take the time to unfold all that. Y no voy a tomar el tiempo para desenvolver todo esto. I'll ask you to go back and watch a couple of live streams ago. Te voy a pedir que vayas y veas los videos que pusimos en vivo en But esta I'll give you a semana. hint. Pero te voy a dar un hint. No, God did not create No, sin. Dios no creó el pecado. So we talked about the origin of sin. Y hablamos entonces del origen del pecado. Last week, La semana pasada, our sister Damelis, nuestra hermana Dameli she talked about Jesus, habló de Jesús, who he is, quién él es and his role y su rol in salvation. en la salvación. And today, Y hoy we're going to talk about salvation. vamos a hablar de la We're going to salvación. talk about what it is. Vamos a hablar de qué es. We're going to discuss why we need it Vamos a hablar de por qué la and how necesitamos can we get it. y cómo la podemos obtener. Today is a really important message. Hoy es un mensaje muy importante. And you might say, well, why are you preaching about salvation on Palm Sunday? Y tú dirás, pero ¿por qué estás predicando de la salvación en el Domingo de Palmas? Well, it turns out Pues sucede that while people were crying out, Hosanna, que mientras la gente estaba gritando Osana, what they were really crying out lo que sí en realidad estaban gritando was God save era us. Dios sálvanos. God save us. Dios sálvanos. How many of you can say that today? God save ¿Cuántos us. pueden decir Dios sálvanos? God save us. Dios sálvanos. If you're watching the news, Si estás viendo las you noticias, know we could use some saving. tú sabes que podemos usar You un know poquito we de need God's salvación. salvation. Sabes que necesitamos la salvación de But I Dios. want to start right at John 12, and then we're going to go into salvation. Pero quiero comenzar en Juan 12 y después vamos entonces a entrar en salvación. Verse 12. El versículo 12. The next day, the great crowd had come for the feast. Heard that Jesus was on his way to Jerusalem. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron que Jesús se dirigía a Jerusalén. They took palm branches Tomaron entonces palmas and went out to meet him, y fueron a encontrarlo, shouting, gritando, Hosanna! Osana, Blessed is he who comes in the name of the Lord. bendito el que viene en el nombre del Señor, Blessed is the King of Israel. bendito el Rey de Israel. Now, I don't have time to go over the entire story of what led to this. Yo no tengo el tiempo para explicarte la historia entera de cómo llegamos a este punto, But I can tell you this. pero te puedo decir esto. Jesus had just performed one of his greatest miracles to date. Jesús había acabado de hacer uno de los más grandes milagros en ese punto. He raised a man from the dead. Había levantado un hombre de los muertos. And it wasn't a man that had just died. Y no era un hombre que recién había It wasn't a muerto. man that had just fainted. No era un hombre que se había But desmayado. it was a man that was in the grave for 3 days. Era un hombre que había estado ya en la tumba You por may 3 have heard of días. this story. Quizás has escuchado la His historia. name is Lazarus. Su nombre era Lázaro. And Jesus got up to the tomb.
tomb. Y Jesús fue a la And he said, tumba Lazarus, come forth. y dice, Lázaro, ven And fuera. Lazarus came out of the tomb. Y Lázaro salió de la tumba. Let me tell you something. I believe Déjame decirte, yo creo, with a lot of other y Christians muchos otros cristianos that también, Jesus had to specify Lazarus. que Jesús tenía que especificar que era Because Lázaro. had he just said, come out of the grave, Porque si él solamente hubiera dicho, sal de la every tumba, single dead person would have come out of their grave. cada muerto hubiera salido de las So he had tumbas. to give a serial number. Así que él tenía que dar un He número de had to give an serie. indication. Tenía que dar una indicación. Not everybody. No todo el mundo. Not just yet, guys. No, no es There will todavía. be a day. Va a venir el But día. for right now, Pero por ahora, Lazarus, Lázaro, come out. ven fuera. And Lazarus came out. Y Lázaro salió. And that miracle, Y ese milagro, many people found out about it. mucha gente se enteraron de ello. You know, people like to talk. La gente le gusta hablar. Sometimes they talk the bad stuff, Y a veces ellos cuentan las but cosas sometimes malas. they talk about the good Y a stuff. veces cuentan las cosas And people were buenas. going around saying, hey, this Jesus dude, Y la gente comenzaron a decir, este tipo Jesús, he raised this man from the dead. él levantó a este tipo de la muerte. And there was news that was going on about him. Y las noticias entonces comenzaron a fluir sobre And Jesús. finally, on what we call Palm Y Sunday, finalmente en el día que llamamos Domingo de Palmas, what happens? ¿qué sucede? Jesus enters Jerusalem, Jesús entra a Jerusalén and people are recognizing him as the king. y la gente lo está reconociendo a él como el rey. Hosanna! Osana, Blessed is he who comes in the name of the Lord. bendito el que viene en el nombre del Señor. Blessed is the King of Israel. Bendito el rey de Israel. It was a big event. Era un evento I grande. wish I could have been there. Oh, yo hubiera querido estar allí. In my opinion, it would have been like seeing Times Square jam-packed. En mi opinión sería como ver el Times Square llenito de People gente. calling out the name of La gente Jesus. llamando y clamando el nombre de Jesús. Calling him king Llamándole rey and recognizing him king. y reconociéndolo como rey. But what they were saying Pero lo que ellos estaban diciendo was Hosanna. era Osana, God save us. Dios nos salve. Well, what does that mean? ¿Qué significa esto? Well, they thought, Ellos pensaban, some people thought that politically algunos pensaban que políticamente he was going to save them. Él los iba a salvar. They were living under Roman rule. Ellos estaban viviendo bajo And la they regla said, romana. finally, this is our Messiah. Y ellos dijeron, por fin, este es nuestro Mesías. He's going to rescue us. Él nos va a So rescatar. politically, Así que they políticamente, thought we no longer have to be under Roman rule. ellos pensaron, ya no tenemos que estar bajo el They gobierno were romano. kind of seeing the light at the end of the tunnel. Estaban viendo como que la luz al final del túnel. This is our Messiah. Este es nuestro This Mesías. is our King. Este es nuestro rey. So politically, they thought he would save. Políticamente ellos pensaban que Él los iba a salvar. But yet others believed that spiritually he would save. Otros pensaban que espiritualmente él los iba a salvar. The Jews had been far from God Los judíos habían estado lejos de Dios for a very long por time. mucho tiempo. And it was their distance from God Y era su distancia de that led Dios them to this place que los llevó a este punto, where now they were under Roman rule. donde estaban bajo el gobierno romano. So they were looking for that opportunity Así que estaban buscando la oportunidad to be God's people again, de ser nuevamente el pueblo de to Dios, be their own people again. de ser su propio pueblo otra And they were vez. saying, God save Y us. estaban diciendo, Dios nos salve. But what is salvation? Pero ¿qué es entonces la salvación? See, because Jesus was interested in saving us not politically. Porque Jesús estaba interesado de salvarnos, pero no políticamente. He was interested in saving us spiritually, Él estaba interesado en salvarnos espiritualmente, saving us from the bondage that sin had over us. salvarnos de la atadura del pecado que tenía en nosotros. So what is salvation? Así que es la salvación. Before we discuss salvation, Antes de discutir salvación, we need to understand something. tenemos que entender algo. We need to understand what we lost. Tenemos que entender lo que perdimos. What we lost. ¿Qué perdimos? You see, some of us don't realize that we lost something. Algunos de nosotros no entendemos que perdimos algo. But the truth is that in the garden, Pero la verdad es que en el jardín, when Adam and Eve sinned, cuando Adán y Eva pecaron, we lost. perdimos. The first thing we lost Lo primero que perdimos was intimacy with God, fue la intimidad con Dios, the closeness with God. esa cercanía con Dios. You see, sin separates. Porque el pecado separa. Sin separated us from God. El pecado nos separa de Dios. Genesis 3 verses 8 through 10. Génesis capítulo 3 versículos del 8 al 10. It says, then the man and his wife heard the sound of the Lord
God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord among the trees and the garden. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. If you don't believe me that sin separates us from God, Si tú no me crees que el pecado nos separa de Dios, you could at least admit tú puedes tan siquiera admitir that when we sin, que cuando pecamos, many of us feel like running away from God rather than running to God. muchos de nosotros nos sentimos como salir corriendo lejos de Dios en lugar de correr hacia Dios. We feel like God is not going to accept us. Nos sentimos como que Dios no nos va a aceptar. And Adam and Eve, as soon as they sinned, Y Adán y Eva tan pronto pecaron, they also ran. ellos también corrieron. But the Lord God called the man. Pero Dios el Señor llamó al hombre. And this right here just shows the heart of God. Y esto aquí nos muestra el corazón de Dios. That no matter how far you run from God, Que no importa qué tan lejos tú salgas corriendo God de still Dios, wants connection. Dios aún quiere la And conexión. God still wants closeness. Y Dios quiere esa cercanía. He called the man. Él llamó al He hombre. says, "Where are you?" Le dice, ¿dónde estás? And the man answered, "I heard you in the garden and I was afraid because I was naked, so I hid." Él dice, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por Notice eso some- me escondí. Notice something. Quiero que te fijes en algo. That before sin, Que antes del pecado, both man and woman ambos, el hombre y la mujer, had no problem being naked before one another. no tenían ningún problema de estar desnudos delante del But otro. neither did they have a problem being naked before the Lord. Pero tampoco tenían problema estando desnudos delante de Dios. But now sin comes Pero ahora viene el pecado and they feel like they have to run y ellos se sienten que tienen que and they correr have to cover y themselves. tienen que cubrirse. They lost that intimacy with God. Perdieron esa intimidad con They Dios. lost that closeness with God. Perdieron la cercanía con Dios. And we have lost Y nosotros hemos perdido. being his descendants, being Adam's descendants. Siendo los descendientes de Adán y Eva, We have lost that relationship with God. hemos perdido esa relación con Dios. I want you to know something about God. Yo quiero que tú sepas algo de Dios. God's purpose is that you would be in relationship with him. El propósito de Dios es que tú estés en relación con Él. God is not this killjoy. Él no es este quitagozo. God is not this mean, evil person Él no es esta persona malvada y cruel that sees you having fun que te ve gozándote and says, "No, no, 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 no." y dice, no, 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 no. no, no. You have a God who loves you, No, tú tienes un Dios que te that ama, wants the very best for you. que quiere lo mejor para ti. And let me tell you a little secret. Y déjame decirte un secreto. Maybe you never heard it this way before. Quizás nunca lo escuchaste de esta But the forma. only way you can fully fulfill the purpose of God in your life Pero la única forma que tú puedes verdaderamente cumplir el propósito de Dios para tu vida is if you're in relationship with God. es si estás en relación con Dios. Amen. Yeah, it's okay to clap. I don't know who told you you couldn't. Está bien que Amen. puedas aplaudir. Yo no It's sé quién te okay. dijo que no. It's okay. Está bien. We can't live out our full potential. Nosotros no podemos lograr nuestro potencial Live out completo. in our full purpose No podemos vivir en nuestro propósito completo without God. sin Dios. Because God created us Porque Dios nos creó for relationship with him. para tener relación con Él. But we lost that intimacy. Pero perdimos esa intimidad. We lost that relationship. Perdimos esa relación. We also lost our innocence. También perdimos la inocencia. They were ashamed because they were naked now. Estaban avergonzados porque estaban desnudos. Hey, you weren't ashamed before you ate the fruit. Y no tenías la vergüenza antes de comerte la fruta, But now they lost that innocence. pero perdieron esa The inocencia. Bible tells us that their eyes were open. La Biblia dice que sus ojos fueron abiertos. They lost a perfect environment. Perdieron un ambiente perfecto. They had everything they needed. Ellos tenían todo lo que Now, necesitaban. this is my personal opinion. Ahora esa es mi opinión personal. Work, in my personal opinion, according to Scripture, what I understand, De lo que yo entiendo, que yo leo en la escritura, el trabajo, I believe that work was always something that we were going to have to do. yo creo que el trabajo era algo que siempre íbamos a tener que hacer. Because God gave Adam a chore. Porque Dios le dio unas tareas a He said, "You're Adán. going to subdue the earth. Le dijo, vas a gobernar la You're tierra. going to rule over it. La vas a gobernar And sobre you're going ella. to work it." La vas a trabajar. Right? So work was always part of the plan. Así que el trabajo era siempre parte del plan. And you're like, really? Ustedes dirán, ay, ¿de verdad? Well, see, work has changed. Ahora, el trabajo
ha cambiado. Since the fall, work has changed. Desde la caída el trabajo entonces cambió. Can I prove to you that most of us, there's something we like to do? Te puedo probar que acá todos nosotros hay algo que nos gusta hacer. You may hate your job, Quizás odias tu trabajo, but maybe there's a hobby that you have that you enjoy. pero quizás hay así como un hobby que te gusta hacer. There's something that you enjoy to do. Algo que lo disfrutas hacer. Before the fall, Antes de la caída there was work, había trabajo, but the curse of the fall pero la maldición de la caída was now that work was going to be more difficult. es que ahora el trabajo iba a ser That difícil. now the ground wasn't going to be as easy, Es que la tierra no iba a ser tan fácil, but thorns and thistles will grow out of it. pero iban entonces a haber espinas que So iban a salir. so the reason why you hate Monday mornings Así que la razón que odias los lunes en la mañana is because of the fall. es por la caída. All right, so fall. We did it to ourselves. Es nuestra propia culpa, lo hicimos nosotros mismos. But we lost Pero perdimos that perfect environment. ese ambiente perfecto. We lost that opportunity Perdimos la oportunidad to enjoy our work de disfrutar el trabajo and enjoy the fruit of our labor y disfrutar el fruto de nuestro trabajo to the fullest. al máximo. We also lost También perdimos dominion and authority el dominio y la autoridad. because God told Adam, Porque Dios le había dicho a you're going Adán, to rule. vas a gobernar. Now it doesn't seem like we rule this earth. Ahora no parece que estamos gobernando la tierra. If anything, we see all the natural disasters. En más, vemos todos los desastres naturales. We saw the way it was raining yesterday Vimos cómo estaba lloviendo and ayer how we wanted to stop it at some y point. como queríamos que parara de en algún But we momento. have no dominion over that. Pero no tenemos ningún dominio sobre I'm ello. not suggesting that we would have had before, by the way. Yo no estoy diciendo que hubiéramos tenido antes de la caída. All I'm saying is that there's a difference. Pero lo que estoy diciendo es que hay una diferencia. We live in a fallen world. Vivimos en un mundo caído. We lost that. Perdimos We eso. lost it. Lo perdimos. We lost that perfect environment, Perdimos ese ambiente that perfecto. relationship with God. Esa relación con Dios. I would dare say that most of us, Yo me atrevería a decir que la mayoría de if nosotros, we could go back to that, si pudiéramos regresar a we do ello, it right now. lo haríamos de una vez. If I said that we could just live forever in God's presence, Si yo dijera, podríamos vivir en la presencia de Dios por siempre like and sin wouldn't be a thing, y el pecado no sería nada and we can go and whistle while we work y podríamos ir silbando mientras trabajamos because we're enjoying our jobs, porque estamos disfrutando nuestro and because trabajo work was y easier, porque el trabajo era más fácil and we could live in the presence of God. y podemos vivir en la presencia I de don't know Dios. about you, but sign me up. No sé tú, pero yo me anoto de una I want vez. that. Yo quiero eso. We lost that Lo perdimos because of the fall. por la caída. So you can't understand salvation Así que no puedes entender la salvación until you understand what you lost. hasta que tú entiendas lo que perdiste. You were a rich kid, Eras un niño rico, but just before you got here, pero antes de llegar aquí, your family went bankrupt. tu familia experimentó la bancarrota. How many of you would like to hear that story? ¿A cuántos les gustaría esa historia? We were filthy rich until you were born. Éramos bien ricos hasta que tú And we lost naciste it all. y lo perdimos todo. That is kind of the story, isn't it, anyways? Y así es como la historia es For parents. para los I'm padres. just kidding. But reality is, Pero la realidad es, we lost the good thing. perdimos algo muy bueno. So, what is salvation? Así que, ¿qué es la salvación? It's deliverance. Es libertad. It's deliverance. Es libertad. After the fall, Después de la caída, we were living under God's wrath. estábamos viviendo bajo la ira de Dios. And some of us don't like that word. Y a muchos de nosotros no nos gusta esa But palabra. it simply means we were living under God's judgment. Pero lo que significa es que estábamos viviendo bajo el juicio de Instead Dios. of mercy and grace, En lugar de vivir bajo la misericordia y la gracia, we were living under God's judgment. estábamos viviendo bajo el juicio de We were Dios. living separated from God, Estábamos viviendo separados de Dios, far away from God. lejos de Dios. Romans 1:18 Romanos 1:18 and to verses 20 says that the wrath of God is being revealed from heaven against all godlessness and wickedness of men who suppress the truth by their wickedness. dice, en verdad la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia que los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. It's the wrath of God. Es la ira de Dios. Ephesians 5:6. Efesios 5:6 It says, let no one deceive you with empty words,
For because of such things, God's wrath comes on those who are disobedient. Dice que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en desobediencia. God's wrath was upon us. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Now, you have to understand the love and the kindness of God. Ahora tienes que entender el amor y la bondad de Dios. You just have to understand just how loving a God He Tú is. tienes que entender qué tan amoroso Dios That es. He would not leave things that way. Que no podría permitir que las cosas se quedaran así. And we spoke a little bit about this last week. Y hablamos de esto un poco la semana pasada. But the very first sacrifice Pero el primer sacrificio happened in the garden. sucedió en el jardín. Because the Bible says Porque la Biblia dice that God had to find a covering for their que nakedness. Dios tuvo que conseguir una cobertura para su And desnudez. in order for there to be a covering for their Y nakedness, para que hubiera cobertura para su desnudez, there needed to be a sacrifice. tenía que haber un sacrificio. An animal had to shed blood. Un animal tuvo que derramar su sangre. But that's the God that we serve. Pero ese es el Dios que nosotros That even servimos. though we were far from Him, Que aunque nosotros estábamos lejos de Él, even though we were separated from Him, aunque estábamos separados de He Él, sacrificed Él sacrificó for us. por nosotros. And He made a covering Y Él hizo una cobertura for us. para nosotros. There was bloodshed Hubo derramamiento de sangre in the garden en el jardín for us. por nosotros. You have to understand the wrath of God. Tienes que entender la ira de Dios. It's the judgment of God. Es el juicio de Dios. Now, some people will want to judge God, Ahora, hay personas que quieren juzgar a Dios. but the reality is that you can't judge God Pero la realidad es que tú no puedes juzgar a because Dios. He is God. Porque Él es Dios. It's in the definition of God. Está en la definición de Dios. There is no one in higher authority No, over Him. no hay nadie en autoridad más alta que Él. So guess what? Así que, ¿sabes qué? When there's no one in higher authority over you, Cuando no hay nadie más en más alta autoridad que tú, you get to call the shots. tú puedes llamar, decir cómo las cosas You son get to hechas. say how things work. Tú puedes decir cómo se hacen las If cosas. you can't say that, Si tú no puedes decir then esto, you're not God. entonces no eres Right? Dios. But God being the highest of all authorities, Pero Dios siendo la más alta autoridad, He has wrath. Él tiene la ira And He's a just judge. y Él es un juez justo. And He's going to judge sin. Y Él va a juzgar el pecado. But thank God that He's not just judge. Pero gracias a Dios que Él no es solo juez, Not just just, que no es solamente justo, but He's also merciful. pero es misericordioso And that's también. what salvation is all about. Y de esto se trata la salvación. Salvation is about God delivering the sinner. La salvación se trata de Dios liberando al pecador. It's deliverance. Es libertad. It's God giving us back everything we lost. Es Dios devolviéndote todo lo que perdimos. So God had a dilemma. Dios tenía un dilema. How do I judge them? ¿Cómo los juzgo? But how am I also good and merciful? Pero ¿cómo soy también bueno y misericordioso? You know what He did? ¿Sabes lo que hizo? He paid the price Himself. Él pagó el precio él I'll mismo. pay the penalty. Yo pago la penalidad. I'll pay it. Yo lo pago. And He did that through the person of Jesus. Y él lo hizo a través de la persona de Jesús. Now, I want you to understand something here. Yo quiero que tú entiendas algo You're aquí. thinking, who did He pay to? Y tú pensarás, ¿y a quién le pagó él? Did He pay Satan ¿Le pagó a Satanás to redeem us? para redimirnos? No, He didn't pay Satan. No, él no le pagó He al doesn't owe diablo. anything to Satan. Él no le debe nada al diablo. Guess what? ¿Adivina qué? He paid His own price. Él pagó su propio precio. He was just Él era and justo He was merciful. y misericordioso. When Jesus extended His arms, Cuando Jesús extendió sus And when He was brazos crucified, y cuando él fue He crucificado, was paying the price of our sin. él estaba pagando el precio de nuestros pecados. He was taking on the judgment that should have come upon us. Él estaba llevando el juicio que debió estar sobre nosotros. He was delivering us. Él estaba libertándonos. There's so much I could say about Y hay that. tanto que yo puedo decir de esto. But come on Friday and then come back Sunday. Pero ven el viernes y después And regresa el domingo. we'll give you some more. Y te vamos a dar más al But it was respecto. Jesus Pero fue who Jesús paid the penalty. que pagó la penalidad. He was a perfect lamb. Era el cordero perfecto. He didn't have any blemish. No tenía ninguna mancha. He didn't have any sin of his own. No tenía pecado de sí mismo. He didn't die for his own sin. Él no murió por sus propios pecados. He died for your sin. Él murió por tus pecados.
We had a situation in our home Tuvimos una situación en nuestro hogar many, many years ago. muchos años atrás. One of my children did something, Uno de mis hijos hizo algo and we knew it was him. y sabíamos que era él. And we called them and said, "Hey, did you do this?" Y lo llamamos y le preguntamos, ¿hiciste tal cosa? He said, "No, I didn't do this." Dijo, no, yo no lo hice. And he put the blame on my daughter, Y actually. entonces culpó a mi hija. Not cool. Y no estaba bien eso. He put the blame on her. Y puso la culpa en ella. He said she did it. Él dijo, ella lo hizo. And we knew that we knew that he did it. Y nosotros sabíamos que él lo había hecho. But we only have his word against ours. Pero entonces teníamos su palabra en contra de la nuestra. So we said, "Is that right?" Y le dijimos, ¿estás seguro? She did it? Ella lo hizo. No problem. Ok, no hay problema. So I took my daughter. Así que yo agarré a mi hija I said, "Let's go to the room." y le dije, vamos al cuarto. And I start punishing her. Y la comienzo a castigar. And I start telling her all the things that are going to happen to her. Y le estoy diciendo las cosas que le van a pasar a Now, ella. before I told her this, Y antes de yo decirle esto a I ella, was nodding no. yo estaba diciendo con la cabeza que no. Okay. Digo, So she todo. kind of knew, Así que ella como que sabía, but she wasn't sure. pero no estaba muy segura. The entire time, Este tiempo completo, my son mi hijo, was totally cool with this. él estaba bien con esto. He was totally cool. Él estaba bien. We reached the point Llegamos al punto. where I said, "Well, I can't let this happen." Digo, yo no puedo permitir que esto I go pase. back to my son Yo regreso a mi hijo. and I said, "I can't Y believe yo le digo, yo no puedo creer that you would have let me punish her." que tú me hubieras permitido castigarla For a what ella you did. por lo que tú hiciste. You know, the Bible says La Biblia dice that rarely does a man die for another. que raramente un hombre da su vida por otro. Maybe sometimes for a good man. Quizás tal vez por un hombre bueno. But you know what? Jesus gave his life for sinners like you, my friend, and me. Pero Jesús dio su vida por pecadores, mis amigos, como tú y como yo. And the Bible tells us that we have all sinned. Y la Biblia nos dice que todos hemos pecado And we've all fallen short from the glory y of que God. estamos cortos de la gracia de So Dios. if you're thinking this just happened because of Adam and Eve, Y si tú piensas que esto solo pasó por Adán y Eva, no, you too have bear some responsibility. no, tú también tienes tu responsabilidad. I too bear some responsibility. Yo también tengo mi responsabilidad. So why do we need salvation? Entonces, ¿por qué necesitamos salvación? Because we need mercy Porque necesitamos misericordia instead of wrath. en vez de la ira. We need mercy. Necesitamos It's misericordia. been said before, grace is getting what you don't deserve. Se ha dicho antes que la gracia es tener o recibir lo que no te mereces. But mercy is not getting what you do deserve. Y la misericordia es cuando no recibes lo que te mereces. My friend, you and I, Mis amigos, tú y yo we deserve death nos merecíamos la muerte for our sin, por nuestros pecados, for allowing sin to separate us from God, por permitir que el pecado nos separara de for our Dios, disobedience against God. por nuestra desobediencia a Dios. It wasn't just Adam and Eve. No era solamente Adán y Eva. Again, I spoke about this before Yo hablé de esto anteriormente. because some people say it's not that big a deal Porque hay gente que dice, ay, no es tan grande that they ate a fruit. que ellos comieron del fruto. How big a deal is that? ¿Cuál es el problema con esto? That's not the big deal. Ese no es el problema. You're right. Tienes la razón. The big deal is that they rebelled against an almighty God. El problema es que ellos se rebelaron en contra de un Dios todopoderoso. They rebelled against the highest authority there is. Ellos se rebelaron contra de la autoridad más alta que existe. We've all sinned. Nosotros todos hemos pecado. And if we're honest, Y si somos honestos, we've probably done a little bit more than just eating a fruit. yo creo que nosotros hemos hecho más que simplemente comer un fruto. Can anybody be honest and say ¿Alguien puede amen? ser honesto y decir amén? I've been honest. I mean, I've done some things that God should not forgive me for. Yo he hecho cosas que Dios no debería perdonarme. But God in his mercy, Pero Dios en su he misericordia, extends his mercy to me. Él extiende su And misericordia he hacia mí. doesn't give me what I deserve. Y Él no me da lo que yo me He merezco. gives me his Él grace. me da su gracia. Every sin we commit Cada pecado que cometemos is a sin against God. es un pecado contra Dios. Psalm 51:4 says this. El Salmo 51:4 dice esto. The psalmist David wrote this. Y este es el salmista David hablando. He says, "Against you, you alone have I sinned and done what is evil in your sight." Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. So that you are proved right when you speak and justified when you judge.
Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. He said this after he committed adultery with Bathsheba. David dijo eso después de haber cometido adulterio con Betsabé. And you might say, well, he didn't sin against God. Y que tú dirás, pero él no pecó contra Dios. He sinned against her husband, Él pecó contra el esposo de ella, Ur. He sinned against her. Él pecó contra ella. But he didn't sin against God. Pero él no pecó contra No, Dios. my friend. David says, I've sinned against you, God. No, mis amigos, David dice, yo he pecado contra ti, He Dios. said, God, and your judgment Y dice, y en tu sentencia is right. es justa. Romans 3:23, I'll read it again. Romanos 3:23, lo vuelvo a leer. The Bible says that all have sinned and fall short of the glory of God. Pues porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gracia de Dios. We all need salvation. Todos necesitamos salvación. Why? ¿Por qué? So that we can go back to living in the purpose of our lives. Para que podamos volver a vivir en el propósito de nuestras And vidas. so that we don't have to face punishment. Para que no tengamos que enfrentarnos al castigo. And you say, but Pastor Rob, why do you say that I can only live my purpose if I'm in relationship with God? Y tú quizás preguntes, pero Pastor Rob, ¿por qué tú dices que yo solo puedo vivir mi propósito si tengo relación con Dios? John 15 verses 5 through 8 says this. En Juan capítulo 15, versículos del 5 al 8 dice, Jesus said, I am the vine and you are the branches. Jesús hablando dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. If you remain in me and I in him, if a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Dice, el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Only in God, only in Jesus can we produce fruit. Solo en Jesús, solo en Dios, nosotros podemos producir fruto. And apart from Jesus, we can do nothing. Y fuera de Jesús no podemos hacer nada. The Bible says elsewhere, La Biblia dice en otro lugar, what does a man gain ¿de qué le vale a un hombre if he won the whole world, si ganara todo el mundo but yet he forfeit his soul? y perdiera su alma? You might think that you can live your life without God, Tú quizás piensas que puedes vivir tu vida sin Dios, but you'll never accomplish the full purpose of your life pero nunca vas a lograr el propósito máximo de tu vida without God. sin Dios. If anyone does not remain in me, he is like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. The Bible is saying, La Biblia nos está diciendo, Jesus is saying, Jesús está diciendo, outside of a relationship with me, fuera de una relación conmigo, outside of being connected to me, fuera de estar conectado conmigo, you don't fulfill your purpose. no vas a cumplir tu propósito. Your purpose Tu propósito was to be in relationship with God. era estar en relación con Dios You lost that. y perdimos esto. We lost it. Nosotros lo perdimos. Our purpose. Nuestro propósito. Jesus made a way Jesús hizo el so camino that we can come back into relationship with God, para que podamos estar en relación con Dios nuevamente. so that we can come back into our purpose. Para que podamos volver a nuestro propósito. We need to be saved Necesitamos ser so salvos we can live out the purpose of our lives. para poder vivir el propósito de nuestra vida. How are we saved? ¿Y cómo somos salvos? You might think, well, is there something I have to do, Pastor? Y quizás tú te preguntes, ¿hay algo que yo tengo que hacer? Do I have to pay something? ¿Tengo que pagar algo? Do I have to do something? ¿Tengo que hacer algo? It looks like you need some work in the building. Parece que necesitas trabajo en el Is there edificio. something I can do to be saved? ¿Hay algo que puedo hacer para ser salvo? The answer to that is no. La respuesta es no. There's nothing that you or I can ever do to be saved. No hay nada que tú o yo podamos hacer para ser If it were salvos. left up to you and me, we would be absolutely hopeless. Si se tratara de solo tú y yo, estaríamos sin esperanza. Ephesians 2 verses 8 through 9 says, for it is by grace that you have been saved through faith. And this not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. En Efesios 2, versículos del 8 al 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras para que nadie se jacte.
If you could save yourself, Si tú te pudieras salvar a ti then you mismo, could boast about being a savior. entonces te puedes jactar de ser el Salvador. But you can't save Pero no yourself. te puedes salvar. I don't care how many good deeds you do. No importa cuántas buenas obras tú I don't care how hagas. much money you give. No importa cuánto dinero tú des. And it's so funny because people these days, Y es cómico porque la gente hoy en día, when they talk about salvation, cuando hablan de la salvación, right away they go to their good person list. de una vez van a su lista de gente I buena. do good things. O yo hago cosas I'm a buenas. nice person. Soy una persona buena. You know the list, right? Usted sabe la lista. I give money Yo doy to dinero the poor. a los pobres. I do all these good things. Yo hago todas estas buenas But obras. guess what? Pero ¿sabes qué? None of those good things will save us. Ninguna de esas buenas obras nos salva. The Bible says that our good deeds are like filthy rags before the Lord. La Biblia nos dice que nuestras buenas obras son como trapos sucios delante de The Dios. very best that we can come up with Lo mejor que pudiéramos nosotros hacer, is tainted as it is. como quiera, está manchado ya. Romans 3:20 En says, Romanos 3:20 therefore no one will be declared righteous in his sight by observing the law. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras de la ley. There's only one way to be saved, Solamente existe una forma para ser and salvo. that's through Jesus Christ. Y eso es a través de Jesucristo. He is our Lord and Savior. Él es nuestro Señor y It's Salvador. His shed blood that redeems us, Pues su sangre derramada It's que nos His shed redimió. blood Es su sangre derramada that saves us. que nos salva. It's not our work. No es nuestras obras, It's His work. es su obra. It's not what we can do. No es lo que podemos It's what He hacer, did. es lo que Él hizo. It's not us. No somos nosotros, It's Him. es Él. And how? ¿Y cómo? How can I be saved? ¿Cómo puedo entonces ser If salvo? it's Him that does it, Si es Él que lo hace, how can I be saved? ¿cómo puedo yo ser How are salvo? people saved? ¿Cómo la gente salva? The Bible says you have to do two things. La Biblia dice que hay dos cosas que tienes que You have to hacer. repent of your sin, Tienes que arrepentirte de tu pecado and you need to put your trust in y Jesus. poner tu confianza en Jesús. You need to believe Tienes que creer that He is the Son of the living God, que Él es el Hijo del Dios and that viviente, God raised Him from the que grave. Dios lo levantó de los muertos. You have to put your trust in Tienes que Jesus. poner tu confianza en Jesús. It's not just a simple belief. Y no es una creencia simple. No, it's a belief that is followed by action. Es una creencia que va seguida de acciones. If you believe that fire burns you, Si tú crees que el fuego te quema, you will not put your hand above a flame. tú no pones tus manos encima Right, or at least not in del the fuego, flame. no, tan siquiera no dentro del fuego. Because if you believe that, Porque si tú lo crees, your actions will follow. tus acciones lo van a seguir. Let me tell you this. Déjame decirte, Jesus is the only one who saves. Jesús es el único que salva. Peter tells the crippled beggar. Pedro le dice al que estaba, que estaba Actually, he tells the group of people that saw Él the miracle. Él les dice a la gente que vio el milagro del paralítico. He says you need to repent and turn to God Le dice, tienen que arrepentirse y volverse a Dios so that your sins may be wiped out. para que sus pecados sean borrados. To the Philippian jailer Al que estaba en la cárcel en Filipo, who asked, what must I do to be saved? que preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? He said you need to believe in the Lord Jesus Él le dice, cree en el Señor Jesucristo and you will be y saved. serás salvo. You might say, well, that's too easy. Quizás tú digas, esto es muy fácil. You're right. Y tienes razón. It's actually very easy. Es muy fácil. If anything, you have to get past yourself. Es That's más the only bien, thing. tienes que sobrepasar a ti mismo. But salvation Pero la salvación for us, para nosotros easy. es fácil. For Jesus, not so much. Para Jesús no tanto. Attaining our salvation, El obtener nuestra He salvación, had to go through a cross. Él tuvo que pasar la cruz. But let me tell you, for us, it's easy. Pero para nosotros es fácil. You put your faith and your trust in Jesus. Pones tu confianza en Jesús. You repent of your sin, Te arrepientes de tu which pecado. means you turn away from it, Que quiere decir que te separas, te apartas de Él. and you put your faith in Jesus. Y pones tu fe en Jesús. Let me tell you, for us, it's easy. Para nosotros es It's fácil. simple. Es sencillo. This is what God did Eso es lo que hizo Dios for us. por nosotros. He made a way Él hizo el camino through the shed blood of Jesus. a través de la sangre derramada de He Jesús. was the perfect sacrifice. Él era el sacrificio We spoke about perfecto. this last week. Y hablamos de esto la semana pasada. The Old Testament sacrifice El sacrificio del Antiguo Testamento wasn't sufficient. no era It only suficiente. covered the sin. Solamente cubría el pecado. But Jesus' sacrifice Pero el sacrificio de Jesús removed sin. quita el pecado. It took away the stain of sin. Quitó la mancha del So that pecado. today you and I
para que hoy tú y if yo, we repent, si nos if arrepentimos, we turn away from our sin, si nos apartamos del pecado, if you and I put our trust in si tú Jesus y yo ponemos nuestra confianza en for Jesús salvation, por la salvación, we can be saved. podemos ser We can be salvos, redeemed. podemos ser And we can redimidos go back y podemos to regresar living out the purpose a vivir el that propósito God had originally for us. que Dios tenía originalmente para And nosotros. just so you know, Y solo para que sepas, in case you think that eternity starts some other day, y en caso que tú piensas que la eternidad comienza más tarde, eternity for the believer la eternidad para el creyente with Jesus begins today. con Jesús comienza It hoy, begins now. comienza ahora. You see, when you die, Cuando tú mueres, you don't have to worry about death. no te tienes que preocupar por la muerte. See, all you have to do is know that you're going to be exchanging bodies. Lo That's único- really all that's happening. Lo que tienes que saber es que vas a estar intercambiando de You're cuerpo. going from this one Estás yendo de este to a really nice one. a uno mucho mejor. I don't care how nice yours is now. No importa qué tan bueno I el can tuyo está guarantee bien you ahora, pero yo te The garantizo one that God has prepared for you que el que Dios tiene preparado is para a lot ti nicer than this one. es mucho mejor que este. I don't know about you, Yo no sé tú, but I'm excited pero yo estoy that emocionado the cross has redeemed que me. la cruz me ha redimido. I'm excited Yo estoy emocionado that the blood has cleansed me. que la sangre me ha limpiado. That when I go before God, Que cuando yo vaya delante de Dios, God is going to say, no, Dios va a decir, no, he's fine. Él está bien. He can come in Él puede entrar. because he's been washed by the blood of the Lamb. Porque ha sido lavado Is por there la anyone sangre in del this place Cordero. today Hay alguien aquí that can say, I've been washed by que the blood puede of the decir, Lamb? he sido lavado I'm por la excited because I've sangre. been washed by his blood. He sido lavado por su sangre. How you're saved is simple. Como eres salvo es simple. We need to be saved. Necesitamos ser salvos. I want you Yo quiero que tú to live out the purpose that God has for you. que vivas el propósito que Dios tiene para ti. I don't want you to live outside of that purpose. No quiero que vivas fuera de ese propósito. You know, people would tell me before, go ahead and say that. La gente antes me decían, They would tell me, so wait, you believe that if you believe that you're a Christian because you don't want to go to hell, is that correct? y la gente me decía, oh, tú eres creyente o cristiano porque tú no quieres ir al infierno. Is that the whole thing? Y esa es la razón por la que tú eres cristiano. And I said, my friend, Y yo le dije, mis amigos, being saved is not just fire insurance. el ser salvo no es simplemente seguro de fuego. There's so much more to that. Hay mucho más que eso. If that's your perspective of salvation, Si esa es tu perspectiva de la salvación, then you've missed it. entonces te lo has perdido. If you believe that's being saved is just because I'm afraid of hell, Si solamente ser salvo para ti es porque tengo miedo del infierno, not at all. eso no es así. I am saved because I'm in relationship with God. Estoy salvo porque estoy en relación con Because I Dios. went back to living out the purpose that God had for me. Porque regresé a vivir el propósito que Dios tenía para mí. I got back everything that the devil stole from me. Yo recibí de regreso todo lo que el diablo me había robado. There used to be a song. Había una canción. I think it's in Spanish too. It is. Let's see if you know it. I went to the enemy's camp and I took back what he stole from me. Do you know that song? Al campo del diablo entré para tomar Lo que me robó. quitó. Yeah, robó. Yeah, I went to the enemy's camp Fui al campo del diablo entré and I took back what the enemy stole from y me. tomé lo que él me había robado. Except Excepto it was Jesus that took it back. fue Jesús el que lo tomó. And he goes, Rob, here you go. Y me dijo, Robert, This is aquí everything tienes. that the devil stole from Esto you. es todo lo que el This diablo is te había everything he took robado. away from Es you. todo lo que te había quitado. Listen, Escúchame. if I came back to you right now Si yo regreso a ti ahora and I told you, y yo te digo, remember your family ¿te acuerdas tu familia that was filthy rich que era rico before you were born? antes que tú nacieras? If I came back and I said, well, here's all their wealth, Y te digo, aquí están todas sus riquezas. right back to you, Son para ti. how many of you would say, no, ¿Cuántos de ustedes dirían, no, I'll earn my own money. yo me gano mi propio dinero? I'll get my own job. Yo me busco mi Come propio on, let's be trabajo. honest. Vamos a ser honestos. You would not do that. No harías eso. So why would you give up such a great salvation? Entonces, ¿por qué renunciarías a una gran salvación? Salvation is just simply
putting you back to where you belonged initially. La salvación es devolverte a la posición que tú tenías inicialmente. It's letting you fulfill the purpose that God had for you. Es permitirte cumplir con el propósito que Dios tenía para ti. And you know what's really beautiful about this whole ¿Y thing? sabes qué es lo que es hermoso sobre esto? That we get to celebrate a little bit of it now. Que podemos celebrar un poquito de esto ahora. But this is just a little celebration. Pero es solamente una pequeña Getting us celebración ready for the eternal celebration and glory. que nos está preparando para la celebración. Oh, en come on, you guys gloria. need to clap louder than that if you believe it. Tienes que aplaudir más fuerte que eso si lo crees. We serve Nosotros servimos a loving God. un Dios amoroso. Yes. I had a friend that told me, Tengo un amigo que me dijo, he goes, Rob, me dice, Rob, I'm not a Christian because I know how to think for myself. yo no soy cristiano porque yo sé pensar por mí mismo. And I told him, Y yo le dije, I also know how to think for myself. yo también sé pensar por mí mismo. But guess what? Pero ¿sabes qué? I know that my best thinking is flawed. Yo sé que mis mejores pensamientos tienen fallas. So I'll let God do the thinking for me. Así que yo prefiero que Dios piense por mí. I'll relinquish that to him. Le dejo eso a Él. Let me be very honest with you. Déjame ser muy honesto contigo. I want you to be saved Yo quiero que seas salvo because I want you to enjoy the joy of the Lord porque quiero que disfrutes el gozo del Señor that exists in my heart. que existe en mi corazón. My life's not perfect. Mi vida no es perfecta. I mess up. Yo cometo errores. I do things. Yo hago cosas. You want to talk privately? I might mention some of them. Si quieres hablar privadamente, quizás te mencione algunas. But the reality is I'm not perfect. La realidad es que no soy perfecto. I'm not in this because I'm perfect. No estoy aquí porque soy perfecto. If anything, I'm in this because I realize my imperfections. Más bien estoy en esto porque reconocí mis imperfecciones. But I do know one that is. Pero yo sí conozco uno que es And I've perfecto. put my trust in him. Y he puesto mi confianza en Él. I've investigated it. He investigado And I recommend that you do the same y thing. recomiendo que hagas lo mismo. Don't spend the rest of your life leaving that to someone else. No pases el resto de tu vida dejándole eso a otra Is persona. Jesus truly who he says he is? ¿Es Jesús quien verdaderamente Él dice? Did Jesus really rise from the grave? ¿Resucitó Jesús de la tumba? Did he really die? ¿Verdaderamente murió? Well, those are all good questions to ask. Son buenas preguntas que hacer. But if you come to the conclusion that he really did it, Pero si llegas a la conclusión que Él lo hizo, then you also have to come to the realization entonces tienes que llegar a la realización that he did it for you que Él lo hizo por ti, because he loved you. porque Él te amó. The love of God El amor de Dios was displayed on the cross. fue demostrado en la cruz. Jesus gave up his life Jesús entregó su vida so that you wouldn't have to give up yours. para que tú no tuvieras que entregar la tuya. Today, Hoy you can have new life in Jesus. puedes tener nueva vida en You can go Jesús. back to living in your rightful purpose. Puedes volver a vivir en tu propósito. And you might say, well, I'm going to wait till Easter. Y quizás tú digas, voy a esperar a que al día de No, you resurrección. can do what everyone else recognized that day on Palm Sunday. No, tú deberías hacer lo que hizo toda aquella gente el día de Domingo de Palmas. They recognized Jesus as King. Reconocieron a Jesús como rey. Would you today, Tú hoy would you recognize Jesus as King over your life? puedes reconocer a Jesús como rey de tu Lord vida, over your life. Señor de tu vida, Say, Lord, I no longer want to live in the sin that I'm living in. y decir, Señor, no quiero seguir viviendo en este pecado, Because if I'm honest, porque si soy honesto, is that it hasn't gotten me anywhere. no me ha llevado a ningún It sitio, hasn't taken me to a very good place. no me ha llevado a un buen lugar. But Lord, Pero Señor, I repent of my sin yo me arrepiento de mi pecado and I give the lordship over to you. y te doy el señorío. You be Lord over my life. Sé tú, Señor, de mi vida. I surrender to you, God. Yo me rindo ante ti. If you would do that today, Si tú haces esto hoy, you could be not just delivered, tú serías no solamente liberado, not just saved, no solamente salvo, but you would be walking in right relationship with God. pero entonces estarías caminando en una buena relación How con can Dios. it be that easy? ¿Cómo puede ser tan fácil? It just is. Simplemente lo es. I'm going to invite you to bow your heads, close your eyes. Te voy a invitar a que bajes tu rostro, cierres tus ojos. I've shared this story before, but I love it. Yo he compartido esta historia antes, pero me encanta. I'm not going to give you all the details. No te voy a dar todos los detalles. All I can tell you is that there was a point in my life
Hubo un punto en mi vida where I met a stranger donde conocí a un extraño that actually offered me a car. que me ofreció un auto. I know it's crazy, but it happened. Yo sé que es loco, pero pasó. And it was at a time when we really needed a car. Y fue un tiempo donde necesitábamos un auto. And this stranger was just felt from God to offer me a car. Y este hombre que no me conocía sintió darme un auto de parte de Dios. He brought the car to my house. Y él me trajo el auto a mi casa. It was at the time the nicest car I've ever owned. Y era el carro más lindo que yo había tenido en ese tiempo. I remember feeling like I owed him something. Y yo me acuerdo que recordar que me sentía que le debía algo. I don't know you, man. Yo no te conozco. Why are you giving me such an expensive gift just because you're saying God told you to do it? ¿Por qué me estás dando un regalo tan costoso solo porque tú dices que Dios te dijo que lo hiciera? During that time, I was already a pastor. Durante ese tiempo ya yo era pastor. And that particular Sunday, I was talking about God's grace. Y ese domingo yo estaba hablando de la gracia de Dios. And I remember as I was preaching, Y me acuerdo que mientras estaba predicando, God took me back to that situation Dios me llevó a esa situación where this man offered me that car. donde este hombre me había ofrecido ese And I felt auto. like I owed him something. Y yo me sentía que le debía algo. You people don't just give expensive gifts like La that. gente no simplemente regala cosas caras así. I felt like I needed to do something. Yo sentía que necesitaba hacer algo. But the man said, no, you don't owe me anything. Pero el hombre me dijo, no me debes nada. And God, as I was preaching that Sunday, Y mientras yo estaba predicando ese domingo, He told me, Dios me dijo, that's my grace. esa es mi That's how my gracia. grace works. Así funciona mi gracia. It's such a big gift Es un regalo that tan you almost don't want grande to receive it. que tú casi no lo quieres ni recibir. It's like it's too much. Es como que es demasiado. I can't accept it without doing something for it. No lo puedo recibir sin hacer algo por ello. But God says, no, that's my grace, Pero Dios dice, esa es mi gracia, freely given, que es dada gratuitamente, just because that's the kind of God I am. simplemente porque ese es el tipo de Dios que yo soy. For God so loved the world Porque de tal manera amó Dios al mundo, that He gave His only begotten Son, que entregó a su único Hijo, that whoever believes in Him para que todo aquel que en Él crea shall not perish, no perezca, but have everlasting life. mas tenga vida eterna. Do you want to go back ¿Quieres tú volver to living in the purpose God created you for? a vivir el propósito que Dios tiene para ti? Today is your opportunity. Hoy es tu oportunidad. God knew you would be here. Dios sabía que tú ibas a estar aquí. God knew you would be here. Dios sabía que He ibas a knew you estar would aquí. hear this message. Él sabía que ibas a escuchar este mensaje. And in His love, He's calling out to you. Y en su amor Él te está llamando. He's saying, come back to me. Él te dice, regresa a mí. Where are you? ¿Dónde estás? No reason to hide. No hay razón para que esconderse. No reason to run. No hay razón para correr. The moment you say yes to Jesus El momento que le dices que sí a Jesús is the moment that the Father will run to you es el momento donde el Padre corre and hacia He'll ti embrace you. y Él te abraza. He doesn't care what you've done. A Él no le importa lo que has He just hecho. cares that He wants to be in relationship with A Él lo you. que le importa es que Él quiere estar en relación He wants to contigo. embrace you Él today. te quiere abrazar He hoy. misses you. Él te extraña. He doesn't want another day to go Él by. no quiere que pase otro He día. wants you now. Te quiere ahora. He wants you quiere now. ahora. He wants you Él now. te quiere ahora. Just say yes. Dile que sí. Just say, I put my trust in you, Dile, Jesus. Señor, yo pongo mi confianza en I put my ti. trust in you, Yo Jesus. pongo mi confianza I en repent of ti. my sin Yo me arrepiento de mi and I live pecado for you. y voy a vivir por ti. Hallelujah.